No porque tú seas cristiano, tienes la vida color de rosa. Eso no quiere decir para nada. El que tú conozcas a Cristo no quiere decir que tu vida es fácil. Se les hace difícil tomar una decisión porque están viendo el problema ahí en la cara, no ven más nada. Y qué difícil se hace que tú puedas pedir una ayuda o un consejo cuando estás en ese momento. Incluso cuando estás en depresión, tu cuerpo está tratando de sobrevivir, ¿verdad? Porque tu cuerpo va a identificar el estado de ánimo de depresión como poca sobrevivencia. Por eso es que no es solamente que está triste o está sin ánimos o no está contento, sino todos los síntomas que vienen después. Las personas con depresión pueden tener hasta dolores. Le duele el cuerpo sin ninguna causa orgánica. Bueno, pues la causa orgánica puede estar en la cabeza. Saludos a todos y bienvenidos a otro segmento más de Un Ratito con la doctora. Con ustedes, la bella y preciosa, la doctora Melanie Meléndez, y este es su servidor, Tomás. Así que hoy traemos un tema súper interesante, así que acompáñanos, ven, chequea lo que vamos a hablar el día de hoy. Doctora, ¿está lista? Estamos listos. Ok. El tema de hoy es candente, siempre todos los temas son candentes, así que lo que sucede en el cerebro de alguien con depresión. Ok, vamos allá. Es un poquito caliente, ¿verdad? Porque en estos tiempos mucha gente pasa por eso, por la depresión. Así que, sin más preámbulos, vamos allá. Ok, vamos para allá, doctora. Muchas personas piensan que la depresión es solo estar triste, pero médicamente, ¿qué les está pasando realmente? ¿Qué le pasa al cerebro durante una depresión? Pues mira, estar triste, como acabas de decir, realmente es uno de los síntomas y yo creo que es uno que a veces hasta es el menos que se nota. La persona que está deprimida a veces ni siquiera se siente triste. Son demasiado, son muchas señales, muchos detalles, pero en el cuerpo están pasando muchas cosas a la vez, en el cerebro están pasando muchísimas cosas, porque el proceso de depresión no es un momento, es un proceso, no es un día que te sentiste triste y ya, eso no es lo que pasa. Y yo creo que lo habíamos hablado en algún podcast anterior, de que la depresión, igual que muchas otras enfermedades o condiciones mentales, juegan un papel importante en el balance metabólico y hormonal y, ¿verdad? Y en el cerebro con los neurotransmisores. Y una de las cosas que afecta la depresión o que impacta la depresión son justamente los neurotransmisores. Y tiene un cambio, ¿verdad? Tiene un impacto en sustancias como, por ejemplo, la serotonina, la dopamina, que son sustancias importantes y elementales en cómo la persona se siente. Por eso es que realmente decir que una persona con depresión está triste es bien corto. Se queda bien lejos de lo que realmente es la depresión. Sí, que la depresión no es solo, porque dicen depresión y uno nada más piensa en el cerebro. Hay algo más. Claro. Claro. Envuelve todo el cuerpo, no envuelve Claro. solamente la mente o el cerebro. Es mucho más, ¿verdad? Lo más notable, porque es una condición mental, lo más notable, lo más que traemos a discusión es cómo la persona se siente. La persona tiene un mood deprimido, no necesariamente triste, pero vamos a decir no contento, ¿verdad? Vamos a decir no está feliz. Pero eso es la punta del iceberg. Sí. Hay mucho más detrás de eso. Hay distintos tipos de depresión, que Exacto. de eso entraremos más adelante. Exactamente. La depresión puede llegar a afectar físicamente el cuerpo, además de las emociones. Yes. ¿Qué cambios ocurren internamente en este tipo de situaciones? Totalmente. Como acabo de mencionar, la depresión es un estado, ¿verdad? Tú estás en un estado de depresión por un tiempo prolongado, que el tiempo de duración de cómo, ¿verdad? De todos los síntomas es parte del diagnóstico, ¿verdad? Una de las cosas para poder diagnosticar a una persona con depresión o con cualquier condición mental es el tiempo que lleva con los síntomas. Y precisamente como es un estado prolongado, ocurre o impacta
metabólicamente y hormonalmente y nerviosamente, ¿verdad? Cerebralmente. Hay muchísimos cambios cuando una persona está deprimida, precisamente porque es un tiempo prolongado en ese estado. Entonces empieza a impactar cómo tu cuerpo procesa hormonas, cómo tu cuerpo, como mencioné, procesa neurotransmisores. Entonces todo empieza a salirse del balance normal y armónico que tiene el cuerpo. Y cuando empieza todo a salirse, entonces empiezan a aparecer más síntomas. Por eso es que no es solamente que está triste o está sin ánimos o no está contento, sino todos los síntomas que vienen después. Las personas con depresión pueden tener hasta dolores. Le duele el cuerpo sin ninguna causa orgánica. Bueno, pues la causa orgánica puede estar en la cabeza. Y sí que se puede decir que, ¿verdad? Así parafraseando, que la depresión es como que un pensamiento, un estado emocional que llega a tu mente, y cuando llega ahí, si no tienes, ¿verdad?, la fortaleza para controlar ese pensamiento, va a causar cambios en todo tu cuerpo. Sí, si lo vamos a decir, pudiéramos decirlo que es un pensamiento o empieza con un pensamiento, una manera de pensar, no un pensamiento, una manera de pensar. Un sentir. Poderosa porque realmente genera un cambio en todo el ser orgánico de la persona. Wow. ¿Qué relación existe entre la depresión, el estrés crónico y sustancias como el cortisol en el cuerpo? ¿Qué juego, ¿verdad?, fundamental hace el cortisol? Pues mira, una persona que está en depresión, por eso es que a veces es tan difícil salir de ese estado, porque se convierte en un círculo. Se convierte, ¿verdad? La depresión pudiéramos considerarla como un estado estresor, ¿verdad? No es normal que una persona se sienta de esa manera. Aparte de que estar en ese estado prolongado, como acabo de decir, va a generar unos cambios. Eso va a inducir a la persona a estar en un estrés constante, lo que va a empeorar el desbalance de las hormonas. ¿Ok? Y de la otra manera surge igual. Una persona que tiene estrés crónico eventualmente puede también empezarse a sentir deprimido, con un estado deprimido. So, es bien difícil identificar un precursor. ¿Por qué tú te deprimiste? ¿O por qué tú estás en estrés? ¿Qué vino primero, el huevo o la gallina? Es difícil porque la persona que está deprimida por mucho tiempo está en estrés. Y la persona que está en estrés por mucho tiempo se puede deprimir. Entonces entramos en un círculo. ¿Por qué? Porque la persona, ambas cosas, ¿verdad? Estar en estrés por mucho tiempo y estar en depresión generan cambios similares en el cuerpo y en la funcionalidad de una persona. Entonces la persona empieza a sentir cambios en su cuerpo y cambios en su performance, ¿verdad? En cómo la persona funciona a diario. Y entonces el que está deprimido no funciona igual, solo empieza a generar estrés. El que está en estrés no funciona igual, empieza a deprimirse. Entonces, exactamente, y estamos en un círculo, estamos en una rueda. Y romper eso para realmente tratar el estrés o la depresión es difícil, porque hay que encontrar por qué te deprimiste o por qué estás en estrés. ¿Te deprimiste porque estás en estrés o estás en estrés porque estás deprimido? Quiere decir que el desbalance hormonal juega una pieza importantísima. Bien importante en cuanto a relacionado a la depresión. Claro. O sea, se puede decir que es uno de los mayores causas. Es el mayor. Es uno de los mayores. Porque es que es una reacción en cadena. Es una reacción en cadena. ¿Verdad? Lo primero que vamos a decirlo, vamos a hablarlo, no exactamente funciona de esta manera. Vamos a simplificarlo lo más posible para poderlo... Ajo de habichuela. Exacto. La persona está triste o está, ¿verdad?, en un estado deprimido, eso empieza a generar unos cambios en lo que es la serotonina y la dopamina, ¿verdad? Esos son neurotransmisores que juegan un papel importante en cómo tú te sientes, tu estado de ánimo, en cómo tú disfrutas las cosas, ¿verdad? Las personas que no disfrutan el diario vivir es porque probablemente tienen un desbalance en serotonina o en dopamina. Y al empezar a ver ese cambio en serotonina y dopamina, pues porque pasó algo, vamos a decir, un evento en la vida. No quisiera mencionar uno, pero vamos a decir, no sé, la muerte de un familiar o
no sé, a veces hay personas que pues tienen mala racha y le empiezan a pasar muchas cosas a la vez y pues es difícil manejarlo emocionalmente. Este estado empieza a producir este cambio en la serotonina y la dopamina que eventualmente va a empezar a generar cambios en el sistema metabólico de la persona, que eventualmente va a generar un cambio en las hormonas de la persona. ¿Ves? Porque todo juega en balance. El cuerpo, el sistema, como siempre digo, el cuerpo humano es un sistema de muchos sistemas. Y todos los sistemas que están dentro funcionan como el reloj. Todas las manecillas del reloj funcionan igual para dar la hora. Pues el cuerpo funciona de la misma forma. Todo funciona en armonía y bien para que la persona por fuera, ¿verdad?, funcione bien. Eso quiere decir que hasta tu alimentación puede, ¿verdad?, tener consecuencias. Lo que tú comes puede tener consecuencias a tu estado de ánimo. Claro, claro que sí. Wow. Claro que sí. Interesante. Porque una persona con depresión puede sentirse cansada todo el tiempo, perder motivación o incluso sentir dolor, molestia física. Exactamente, fue lo mismo que acabo de decir. Al empezar a ver todos estos cambios, ¿verdad? Como dije al principio, el estado de depresión o el estado de ansiedad son estresores. A veces pensamos que el estrés es solamente que estás a las millas, que no tienes tiempo, que estás corriendo, que qué sé yo, que no. Hay personas que manejan ese estrés de la vida, o sea, del diario vivir muy bien. Y no necesariamente ni se deprimen, ni tienen ni ansiedad, ni nada de esas cosas. Lo manejan bien. Se cansan, pero lo manejan bien. Sin embargo, hay personas que eso obviamente genera un estado de ánimo diferente. Y eventualmente eso va a generar un cambio en las hormonas. Hasta la testosterona y el estrógeno cambian porque una persona está deprimida o está en ansiedad, en estado crónico. ¿Por qué? Porque todas las hormonas se balancean, todas juegan en cadena. Y uno de los, por ejemplo, el cortisol, que siempre escucho que las personas dicen el cortisol alto, y a veces trato de tener un poco de cuidado con eso, porque eso es otro tema. Pero estar en estrés por mucho tiempo o en depresión te pone en un estado de fight or flight, ¿verdad? Pelea o huye o pelea, exactamente, el estado de sobrevivencia. Y al estar en ese estado constantemente, eso es lo que va a mantener el cortisol alto, porque eso es lo que hace, ¿verdad? Cuando tú estás en un estado de estrés, estás en estado de alerta, porque estás en el flight or fight, eso es una respuesta normal, entonces el cortisol se mantiene alto, no se regula, porque necesitas el cortisol alto para sobrevivir. Eso es una respuesta completamente normal. Estás en estrés, pasó algo, cualquier cosa. Vamos a decir, cuando estás en un tapón, tú tienes un accidente de carro, se te eleva esa respuesta normalmente, porque estás en un momento de fight or flight response. So tienes el cortisol elevado y no se regula normalmente. Y toma mucho tiempo, ¿verdad? Vamos a decir, las personas que han experimentado un accidente de carro están ansiosas, están en estrés, exactamente. ¿Por qué? Porque en ese momento el cortisol está bien alto. Eventualmente, al cabo de unas horas, vuelve otra vez y se siente cómodo. Puede que todavía esté enojado o, ¿verdad?, o no sé, o asustado, porque hay muchas personas que las respuestas es que se asustan. Pero ese estrés que tenían en el momento del accidente, esa taquicardia, ese estado de pánico. Exacto, eso baja. Eso es una regulación normal, ¿verdad? En el momento del problema, subieron los niveles y estás todo, y luego bajaron los niveles. Eso es una regulación normal. Una persona que está en depresión, o que está en ansiedad, o que está en un estrés, en ese estado de estrés todo el tiempo, eso no regula. No necesariamente es que la persona va a tener taquicardia y todo eso todo el tiempo, pero está en esa respuesta constantemente. Y que eso va a generar que nada de lo demás funcione. Ese estado de calma no llega porque el cortisol no baja. Eso es lo que pasa en el cerebro. Y entonces por eso es que las personas con depresión, ansiedad o estrés crónico se sienten jumpy todo el tiempo. Tienen taquicardia, les da palpitaciones, les da dolor de pecho, les da dolor en las coyunturas porque están acelerados sin darse cuenta que están acelerados. Si eso hace sentido. Exactamente. Wow. La depresión puede alterar la memoria, la concentración y la manera de que alguien toma decisiones. Claro. O sea, al momento de tomar una decisión. Va a afectar absolutamente todo proceso mental. ¿Por qué? Porque volvemos, estás en un estado de respuesta donde tu cuerpo está programado para sobrevivir.
So, tu cuerpo está pensando que tú estás en amenazas todo el tiempo. O que, ¿verdad? Incluso cuando estás en depresión, tu cuerpo está tratando de sobrevivir, ¿verdad? Porque tu cuerpo va a identificar el estado de ánimo de depresión como poca sobrevivencia, ¿verdad? So, tu cuerpo va a aprender ese estado de sobrevivir. Y todas las decisiones o todas las acciones que son irrelevantes para sobrevivir no van a funcionar. Se puede decir que el cuerpo está en estado jambo. Exactamente, exactamente. Y por eso es que, por ejemplo, las personas que tienen depresión tienen problemas con el libido. No es que no quieran a su pareja pero a lo mejor lo que necesitan es otra cosa, porque su cuerpo no va a aprender para eso. ¿Por qué? Porque necesita sobrevivir. Tener relaciones sexuales no tiene nada que ver con la sobrevivencia. So, ese acto de esa conexión, ese cariño, no es importante para sobrevivir. So, eso apagado. Eso no es importante en ese momento. Sí, que el cuerpo no le presta atención a eso. Exactamente, va a priorizar lo que necesita para sobrevivir. Y el momento de tomar decisiones son críticas o planificar. Tal vez para hacer planes futuros es difícil porque tienes un fog mental porque no es importante para sobrevivir en este momento. Tu cuerpo está pensando en otra cosa, está priorizando otras funciones. Y es sumamente difícil. Además de que también hay un impacto en las hormonas que te permiten la concentración y te permiten la creatividad y todo ese tipo de cosas. So, es un doble efecto, ¿verdad? Por eso yo diría que la monotonía, las personas que pasan, que tienen sus deudas, están en el estrés todo el tiempo pensando en deuda y todo eso, por eso que se refleja en su cuerpo, se refleja en muchos casos de intimidad, que tienen sus problemas en intimidad, que tienen problemas en su diario vivir, y tú los ves caídos, es por la mente. Probablemente, y acabas de decir algo súper clave, problemas financieros, problemas, entonces a veces tú dices... Estresores del día. Exacto, y a veces tú que estás fuera del problema, tú puedes decir, pero ¿por qué no haces esto? ¿Por qué no haces lo otro? Y para ti que estás fuera del problema es fácil pensarlo porque tú estás fuera. Y tú puedes, correcto, y tú puedes tener un proceso mental más claro porque no estás dentro del problema. Entonces, la persona que está dentro del problema no puede ver, no va a ver el problema como tú. ¿Por qué? Por el estado mental que está en el momento. Y muchas veces, y es triste, ¿verdad? Pero a muchas personas que están en un proceso, no necesariamente de depresión, pero ansiedad, estrés o lo que sea, se les hace difícil tomar una decisión porque están viendo el problema ahí en la cara, no ven más nada. Y qué difícil se hace que tú puedas pedir una ayuda o un consejo cuando estás en ese momento. Entonces, a veces tenemos que, ¿verdad?, entender que la persona con la que tú estás peleando porque no toma una decisión que para ti es bien lógica, a esa persona no lo ve como tú, tiene muchas cosas en la cabeza, no puede concentrarse, no puede tomar una decisión. Hay que ser un poquito, ¿verdad?, empático en eso. Exactamente. Desde su experiencia médica, ¿qué señales silenciosas muestran que una persona está entrando en una depresión profunda? Aunque por fuera parezca normal. Pues mira, eso es bien delicado, porque lamentablemente hay personas que viven en depresión, terminan con su vida porque estaban en depresión y la gente no se da cuenta, la gente no se entera. Si vamos a hablar de señales, ¿verdad? Si fuéramos a hablar de señales sutiles, una de las cosas más que te pudiera decir es que la persona simplemente deja de hacer lo que antes disfrutaba. Eso es lo primero. No te vas a dar cuenta que estás triste o que estás... Porque muy probablemente no lo vas a encontrar en todas las esquinas llorando. No te vas a dar cuenta. La persona que está en depresión probablemente llora en silencio, en su casa, cuando está, ¿verdad? Pero la productividad de la persona disminuye. O lo hace y no lo disfruta. Correcto. Por eso, la productividad de la persona se ve impactada, sus... energía. Sí, pero ¿cómo se puede decir? Su felicidad o su contentura al hacer actividades que normalmente disfrutaba ya no se ve. Como dice, a lo mejor la hace, pero no se ve igual. Por ejemplo, una persona que a lo mejor juega un deporte
entra en una depresión y a lo mejor continúa en el deporte, pero a lo mejor lo hace por compromiso. Ya no se lo disfruta, ¿ok? Y eso también es delicado y hay que tener mucho cuidado con ¿verdad? Con cómo identificar estas cosas, porque hay dos vertientes. Las personas siempre van a cambiar. Las personas no van a ser las mismas, ¿verdad? En sus 20 años, en sus 30, en sus 50, no es lo mismo. Porque las prioridades cambian. Pero cuando una persona deja de hacer ciertas actividades que a lo mejor antes disfrutaba, pero tiene otra motivación, o sea, sigue estando contento con otro tipo de actividades, a lo mejor es simplemente sus motivaciones o sus planes futuros cambiaron. Por lo tanto, sus prioridades cambiaron. A lo mejor una persona antes disfrutaba, no sé, tocando música en una banda y de momento pues ya eso pues ya no le gusta, ya no quiere tocar más música porque ahora quiere estudiar astronauta, I don't know. Pues ahora su concentración es en estudiar, en enfocarse en la universidad o cualquier otra cosa que sea para poder lograr lo que quiere, porque ya su meta cambió. ¿Me entiendes? Entonces, no necesariamente porque dejó de tocar música es porque está deprimido. Tienes que fijarte que tiene otra meta. Y eso es otra cosa. Tiene otro proyecto en la mente. El enfoque. Exacto. Sigue enfocado a ese, lo dijiste la palabra perfecta. Cambió su actividad de disfrute, pero sigue enfocado en una actividad. Una persona que está deprimida deja de hacer esto y no hace esto tampoco. Simplemente no tiene una motivación, no tiene una razón para todos los días hacer algo. Que no sea, por ejemplo, el compromiso o la obligación de que tiene que ir a trabajar o a lo mejor tiene que ir a las prácticas del deporte o lo que sea, porque tiene el compromiso y está obligado, se siente obligado a cumplir. En el ámbito espiritual, ¿qué verdad si se puede, qué existe como identificarle alguna diferencia, verdad, como médico y en el ámbito espiritual, de saber si es una batalla espiritual o es una condición mental que tiene la persona? Como cristiana te puedo decir, y en mis años de experiencia, porque ¿ves? Yo soy cristiana antes de ser médico, yo estoy segura que tanto la depresión como cualquier condición médica son batallas espirituales. Hay relación. Claro, estoy convencida de eso. Obviamente las personas que no son cristianas van probablemente a diferir de mi opinión y está perfectamente bien, pero estoy convencida de que es una batalla espiritual. No necesariamente, vamos a salirnos un poquito no necesariamente estoy hablando de influencias espirituales ni nada de esas cosas, eso es otro tema, pero sí son batallas espirituales. Si vamos a la Biblia y vamos a buscar en la Biblia muchas personas, predicadores, personajes importantes de la Biblia tuvieron batallas emocionales. Pasaron por estrés, pasaron por ansiedad, pasaron por momentos estresantes. Yo me imagino que David tuvo que haber pasado, claro, antes de tirar la piedra, tuvo que tener una batalla mental. Claro que sí. El mismo Jesús. ¿O piensas que mientras él sabía que iba a morir, estaba contento? Yo estoy bien segura de que no. Bueno, hay un versículo que dice, Padre, si es posible, quita de mí esta copa. Exactamente. Yo estoy convencida que el estado mental de una persona tiene mucho que ver con su estado espiritual. Y vuelvo y digo, no necesariamente estoy diciendo que una persona que está deprimida no tiene a Cristo, o una persona que está en ansiedad no conoce a Cristo. No tiene que ver una cosa con la otra. Exactamente, no tiene nada que ver. Okay. No tiene nada que ver. Todos los seres humanos tenemos nuestras batallas. Todas tenemos momentos en que necesitamos más que otras veces, ¿verdad? Y en la vida de un cristiano, no porque tú seas cristiano tienes la vida color de rosa, eso no quiere decir para nada. El que tú conozcas a Cristo no quiere decir que tu vida es fácil. Cuando tú conoces a Cristo, tú te das cuenta que la diferencia es que entiendes o personalizas que en la palabra dice que el Señor estará con nosotros en nuestros días, ¿verdad? O en nuestros males. No quiere decir, en ningún momento dice, no vas a tener problemas. Eso no es lo que dice la palabra. Así que yo creo que
la misma dificultad que puede tener una persona que no conoce a Cristo, la puede tener una persona que sí conoce a Cristo. La diferencia es que se supone, ¿verdad?, que tú tienes una familia en la iglesia, tú tienes una familia en Cristo que puede orar por ti, que puede entenderte, que te puede dar ese support, que tal vez espiritualmente es un poquito más poderoso, ¿verdad? Y te puede ayudar de otra manera. Sin embargo, el que yo estoy convencida de que es una batalla espiritual no necesariamente quiere decir que la cura es puramente espiritual. Tú necesitas ambos soportes. Hay personas que están tan médicamente exacerbadas que necesitan un soporte médico. Pero yo soy de las que estoy 100% convencida que si tú trabajas con tu estado emocional y tu estado espiritual adecuadamente, tú no tienes que estar en antidepresivos por el resto de la vida. Quiere decir que literalmente, como lo dice Jesús en la palabra, Él está caminando contigo. Exacto. En medio del proceso. Exacto. No es lo mismo ir a la batalla solo, sin nadie, que ir con el batallón. Esa es la promesa de Jesús. Exacto. Y es triste porque muchas personas a veces, como que como hablamos ahorita, si la persona está deprimida, pues no tienes a Cristo en el corazón. Y ese tipo de pensamiento hace que la persona que nuestros hermanos en Cristo, que están pasando por un momento difícil o que tal vez sienten que necesitan ayuda porque a lo mejor sienten que algo no está bien, no se atreven. No se atreven a decirle al hermano, mira, yo me siento mal, yo me siento así o lo que sea, porque entonces, pero tú conoces a Cristo o tú no deberías estar así, no sé qué. Y es un reto a veces para los cristianos. ¿Qué le dirías a alguien que siente culpa por estar deprimido, afectando su estado físico? Pues mira, como acabamos de decir ahora mismo, yo pienso que todos, ¿verdad? Sin entrar mucho en quién conoce a Cristo y en quién no conoce a Cristo, todos pasamos por ese momento. En algún momento de la vida, nadie llega a este mundo y se va sin haber atravesado un momento de dificultad emocional. Eso es parte de. La vida cambia muy rápido y la vida cambia a veces sin que tú lo planifiques. Hoy estamos aquí, mañana no sabemos. Y hay lamentablemente en el mundo en que vivimos hay mucha maldad. Hay muchas cosas que pasan que tú no puedes controlar y te afectan y te impactan. Entonces, yo creo que es parte de la inteligencia emocional entender que te va a tocar en algún momento. Y tienes que tener la inteligencia emocional de decir, yo necesito ayuda en este momento. Y si eres cristiano y conoces a Cristo y estás congregándote en una iglesia, más todavía. Porque hay batallas espirituales que realmente agotan a veces. A veces la fe se pone a prueba. A veces lo que decimos o lo que predicamos se pone a prueba. Por las razones que sean. Y ese es el momento de decir, necesito ayuda. Porque para eso estamos. Para eso, porque si viniéramos a este mundo para vivir de manera independiente, Dios nos hubiera mandado solos, ¿verdad? No nos hubiera mandado no nos hubiera hecho una humanidad completa. Estamos para eso, para decir, en este momento yo no estoy bien, no funciono, necesito ayuda. El detalle es que también hay que saber reconocer a quién le vas a pedir ayuda, porque no todo el que te escucha es para ayudarte. Entonces tienes que identificar tanto un profesional de la salud para que te ayude físicamente lo que necesitas, como un profesional espiritual. Yo creo que se puede decir que la mejor manera de tú prepararte es con tiempo. Y es manteniéndote leyendo libros, ¿verdad?, que te nutran emocionalmente, o libros que te enseñen liderazgo, a mantenerte con tu mente firme. Exacto. Para que el día que llegue el momento de alguna situación depresiva, no caiga. Exacto, exactamente, porque vamos a pasar. Y si cae,
puedas salir, ¿verdad? Puedas saber con qué vas a pelear y cómo vas a pelear y qué armas tienes a tu lado. Exactamente. Exactamente. Mi gente, esto ha sido todo por hoy. Este tema estuvo súper interesante. Saben que nos pueden seguir en las redes sociales, @MG Medical Center. La doctora Mel. La puede conseguir por Dr. Mel. The Real Dr. Mel. Yes, The Real Dr. Mel. Mira, clic a la campanita, recibe las notificaciones de cada vez que subimos algo, un tema nuevo. Escribe, comenta. Si tienes preguntas, algún tema, lo que sea. Estamos aquí para eso. Así que, doctora, un placer. Chaguito, nos vemos en la próxima. Bye, bye.